Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Flor, para los que no me conocéis. Para los nuevos, bienvenidos. Gracias a los nuevos suscriptores y os animo a suscribirse si no estáis suscritos aún. Yo soy Flor, soy descodificadora de patrones, heridas y conflictos emocionales y patologías físicas. Hoy es un día muy especial para mí. Hoy sería el cumpleaños de mi abuela paterna y quería brindarle un homenaje, ya que no la tengo en este plano. Y ya de paso traer información diferente de la que veníamos hablando en las bitácoras anteriores. Si no habéis mirado las bitácoras anteriores, os recomiendo que echéis un vistazo. Puede que algunas sean de tu agrado, puede que otras no sean temas que te interesen, pero sí que me gustaría que me dejarais en comentarios qué temas no sabéis y habéis escuchado hablar y os interesaría profundizar o aclarar temas. Estaré atenta, yo leeré los mensajes o los comentarios y a mí me interesa vuestro feedback porque claro, yo voy, como dije ya en otras bitácoras, voy sacando temas que a mí me parecen que son importantes que sepáis y por un orden de prioridad que yo considero, pero puede ser que si vosotros tenéis curiosidad de saber algo, me lo podéis escribir en los comentarios que estaré atenta, ¿vale? Pues ya adentrándonos de lleno al tema de las abuelas paternas, realmente tienen un peso muy importante y se la subestima ¿cómo decir la palabra? Se subestima la influencia que la abuela paterna tiene en nuestras vidas. Más en particular en las mujeres, ya veremos a continuación por qué, aunque los hombres también podría ser, pero en mayor medida se da en las mujeres, tanto en las hijas como en las nietas, ¿vale? Pues la abuela paterna, ¿vale? No sé si habréis oído hablar en algún sitio, es quien nos transmite la fortaleza interior. Es como la gasolina que nosotros necesitamos tener interiormente para poder sobrellevar diferentes situaciones que nos aparezcan en nuestra vida o que nos surjan en nuestra vida, ¿vale? Es la fortaleza con la que tú te enfrentas a las situaciones o a las adversidades que podamos tener. También se la considera como símbolo de nuestro éxito y nuestro, abundancia y éxito profesional, ¿vale? Es como el coraje o el empuje que nosotros sacamos de dentro para poder ir a por nuestros sueños, nuestros objetivos, ¿vale? A qué nos querramos dedicar en nuestra vida. También se suele decir, pero ya esto más a un nivel espiritual, perdón, he parado el vídeo porque me ha pegado tos. Se suele decir también que tiene un significado a nivel espiritual de sabiduría, de protección, de nutrición, de amor incondicional hacia nosotros. Pensad que, aparte de mamá y papá, los abuelos, ya no solo la abuela materna, los abuelos van a tener hacia nosotros un amor incondicional, que aunque puede que en muchas ocasiones no estén de acuerdo o no les gustan las decisiones que tomamos o las acciones que tomamos a lo largo de nuestra vida, ellos siempre nos brindarán su amor, ¿vale? Siempre contaremos con ese amor incondicional de los abuelos. Pero bueno, ya más adentrándonos en la abuela paterna como tal, incluso se puede tender a decir que tiene un papel especial para nosotros, como una especie de guía o de protector espiritual una vez que trascienden de este plano, cuando elevan su alma al otro plano, incluso pueden tener como misión guiarnos y protegernos a nosotros que aún continuemos aquí en este plano. Pero bueno, yo voy a hacer aquí un inciso. Yo considero que no solo le corresponde eso, no es una misión que solo sea específicamente para las abuelas paternas. Se da también el caso de otros antepasados cercanos a nosotros, vínculos cercanos. ¿Y por qué digo cercanos? Porque también pueden ser un poquito más alejados, sí, pero no mucho más. Porque pensaros que nosotros tendremos muchas generaciones antes que nosotros, hay muchos antepasados, entonces antepasados lejanos pueden ser guías o protectores espirituales de otros parientes que tengamos, no solo nuestros, porque eso se reparte, somos tantos en el planeta que se tiene que poder repartir. Por eso digo que no solo les corresponde ese rol a los abuelos y más en específico a la abuela
paterna, ¿vale? Sino que también puede ser que sean como misión, que tengan encargado como misión ser nuestros guías o protectores espirituales más antepasados, cercanos, ¿vale? Con los cuales hayamos tenido un vínculo más próximo. Pues refiriéndonos a la abuela paterna como tal, se dice y se ha demostrado científicamente que incluso hasta un 25% del cromosoma X o los cromosomas X de la abuela paterna hemos heredado nosotras, las mujeres del clan, las nietas en particular, ese tanto 25% que se suele decir de ADN de la abuela paterna. Por eso es que es para las mujeres, las nietas, es más énfasis en las mujeres y las nietas que en los nietos. Los hombres no adquieren tanto genéticamente del ADN de la abuela paterna como las mujeres, ¿vale? Por eso es que se suele decir que heredamos incluso temperamento, comportamientos, aparte obviamente de rasgos físicos que podamos heredar, que esos son los más fáciles de percibir, vamos, los físicos, que incluso el temperamento o comportamiento, porque a lo largo de nuestra vida, como vamos evolucionando, vamos creciendo, no mantenemos de manera equilibrada o pareja nuestra personalidad, vamos evolucionando, entonces nuestra personalidad y rasgos nuestros de nuestro comportamiento irán cambiando con el tiempo, y puede que si en una época no tenías aflorado algún comportamiento, algún rasgo de la personalidad de la abuela paterna, sí lo desarrolles más adelante tu vida. Entonces a veces no es tan fácil de percibir porque viene más con el tiempo. O tenemos algún rasgo primero y luego heredamos otro. También incluso se da el caso de, por ejemplo, voy a poner un ejemplo mío, ¿vale? Yo siempre me sentí mucho más unida y el vínculo más fuerte con mi abuela paterna que el resto de mi familia. Yo vengo de una familia en la cual somos 4 hermanos. Mi papá es hijo único, entonces luego venimos los 4 nietos. De los 4 nietos somos 2 mujeres. La hermana es más mayor que yo, pero no tiene tantos rasgos como yo de la abuela paterna. Por ejemplo, mi descendencia materna tiene rasgos italianos, son muy altos, y en cambio los rasgos paternos son de descendencia gallega, entonces son más bajitos. Tanto mi abuela como mi abuelo fueron bajitos y mi padre es bajito también. Pero de los 4 hijos, la única bajita soy yo, que es un rasgo muy característico del lado paterno, ¿vale? Eso es una cosa. Luego, por ejemplo, mi abuela digo porque yo la siento mucho conmigo, aunque no esté en este plano. Por eso si me refiero a ella como es por esto, porque yo aún la considero que está conmigo, aunque físicamente no pueda estarlo. Ella fue muy dadivosa, muy bondadosa, aunque pasara por determinadas situaciones de diferentes retos a lo largo de su vida. Ella, si tenía algo, lo compartía. Si tenía algo que pudiera darte, lo daba. Era muy detallista con nosotros los nietos, porque claro, mis 2 hermanos mayores tenemos una diferencia de edad, entonces es como si son 2 generaciones diferentes. Yo con mi hermano pequeño me llevo solo 4 años, entonces nuestra infancia como que ha sido muy unida. En cambio, los hermanos mayores también son muy unidos, porque entre ellos solo se llevan 1 año, pero son más mayores que nosotros. Entonces es como si fuéramos 2 generaciones diferentes. Y en nuestra generación, con mi hermano pequeño, sí que hemos sentido que ella estuvo más presente. Nosotros íbamos a pasar los fines de semana con ella, por lo general, a quedarnos a dormir con ella y estar con ella. Y ella era con nosotros, yo al menos lo sentí mucho, era muy detallista, muy cariñosa conmigo en particular, porque claro, mi hermano el pequeño, al ser chico, capaz no era tan apegado y íbamos por su lado jugando a su ritmo, era más pequeño, y a medida que fue creciendo tampoco fue muy apegado, yo sí, entonces yo pasaba más tiempo con ella. Le gustaba, por ejemplo, lo típico, que como mamá y papá hacen comidas un poco más sanas porque estamos con ellos muy a menudo y tienen que asegurarse de nuestro desarrollo y tal, pues la abuela nos intentaba consentir en esas comidas típicas que a los niños nos gustan,
y que disfrutábamos mucho porque sabíamos que la abuela nos esperaría con comida así o la haríamos junto con ella. Luego era muy paciente, nos esperaba en el parque para jugar. También tengo un recuerdo súper bonito de muchos años de la infancia, cuando llegaba la época de la Navidad, cuando, por ejemplo, se acercaba la noche y tenía que Papá Noel dejarnos los regalos, pues ella, para mantenernos distraídos, nos sacaba a dar paseos cerca de casa para ver todas las decoraciones de los jardines de los vecinos, que en ese momento era súper bonita. Ahora ya encuentro que esas costumbres y esas tradiciones se están perdiendo. No en todos los sitios, pero en algunos sí. Y ella, esos paseos, yo me acuerdo como si hubieran sido ayer, que ella nos cogía a cada uno, a mi hermano el pequeño y a mí, de la mano, mientras mis padres y mis hermanos dejaban los regalos. Y eso que yo tardé mucho en saber lo típico, ¿no? Que quién es Papá Noel, quiénes son los Reyes Magos. Yo tardé mucho porque no me creía lo que decían en el cole y siempre fui más, en ese sentido, más ingenua. Y por eso, realmente, ahora de adulta, valoro mucho el haberme enterado tarde porque disfruté más como niña. Y era muy consentidora ella, siempre nos tenía los típicos chocolates, los huevos de Pascua. No, no lo estoy diciendo desde el punto de vista de que solo recibíamos regalos, no. Ella era muy atenta con nosotros, siempre estaba pendiente de nosotros, nos daba paga, jugaba con nosotros a su manera, nos enseñaba cosas. Por ejemplo, era muy buena, pero muy buena con las plantas y flores. Yo, por ejemplo, de botánica no sé, pero creo que se le dice esqueje, si no me equivoco, cuando coges una ramita, una flor, algo pequeño de otra planta y la siembras nueva y nace y crece súper fuerte, pues ella es muy hábil con esto. Yo, por ejemplo, al principio no, hace muchos años, no sé, 10 años atrás era malísima. Me regalaba a mi mamá un cactus y se me moría porque le pasaba de agua, pensaba que tenía que hidratarse más y se me moría el cactus. O sea que imaginaros que eso en ese momento no había sacado esa habilidad de mi abuela paterna. Pero, por ejemplo, ahora con el tiempo, yo en la oficina tengo muchas plantas, ya veréis que aquí detrás siempre pongo plantas diferentes para que estén aquí conmigo. Voy rotando, tengo arbolitos, tengo plantas. Y ahora, por ejemplo, considero que aparte de darles cariño, porque las plantas, los árboles y demás, no dejan de ser seres vivos. Y es como si tuviéramos hijos, hay que darles cariño, cuidados, atenciones para que sigan creciendo fuertes. Y ahora, por ejemplo, sin haber aprendido nada nuevo de botánica ni nada, yo considero que se me dan mejor. Están mucho más fuertes, crecen solas grandes, sacan muchas flores, nacen muchas flores, están muy bonitas. Incluso si veis el arbolito este que tengo detrás, cómo se notan las hojas más verdes, unas más claras porque son más nuevas, las otras más... Y esto es porque ya lleva mucho tiempo conmigo y va creciendo y yo creo que eso lo he desarrollado con el tiempo. Antes no era así, como ya os dije antes. Era, por ejemplo, hablando del caso de mi abuela, por ejemplo, fue una persona muy valiente, muy luchadora, fue muy fuerte. Yo creo que a nivel mental y también físico fue muy fuerte, de espíritu muy fuerte, muy guerrera. ¿Y eso qué hace? Que en nosotros las mujeres, más en especial que en los hombres, hace que si tú has tenido una abuela así, ¿vale? Tú también puedes desarrollar o heredar esa fortaleza y que tú ante adversidades te crezcas, te fortalezcas, salgas más fortalecido de las adversidades en lugar de, a ver, todos nos caemos, pero es cómo afrontes esas caídas, cómo te levantes, lo que hará que tu evolución perdure en el tiempo y que saques un aprendizaje de cada lección, ¿verdad? Por ejemplo, hay gente que pasa no sé por decirlo, una situación muy difícil, tarda mucho en dejar esa situación y avanzar. Pero hay personas que son muy fuertes y a pesar de caerse, se levantan y afrontan con mucha actitud, mucho coraje, mucha valentía esa situación que no deja de ser dolorosa o dura. Y eso lo pudimos haber heredado de la abuela paterna. Por ejemplo, ella era sumamente independiente y autosuficiente porque se quedó, ella, por ejemplo, en mi caso, en mi abuelita paterna, se quedó, ¿cómo decir? Se separó bastante joven, entonces luego ella fue
sumamente, siempre fue muy independiente y autosuficiente, pero luego fue más todavía, más aún. Y era súper trabajadora, muy creativa, muy innovadora. Y, por ejemplo, ese espíritu trabajador, innovador, creativo, autosuficiente también hace que nosotras, las nietas, por ejemplo, hayamos podido desarrollar un carácter, un espíritu diferente, más rebelde, diferente al de la familia. Yo, por ejemplo, desde que era pequeña, no sé, pongamos 10 años, yo ya me consideraba muy diferente al resto de mi familia. Aunque no tenía muchos conocimientos con esa edad, yo defendía, era muy justiciera y defendía las creencias que tenía. Por ejemplo, cuando algo no me parecía justo lo decía, a pesar de que me podían regañar mis padres. Si algo no me parecía bien lo decía. Es verdad que a veces cuando uno es niño no sabe en qué momento se debe decir algo o con qué palabras decirlo y utilizar, ¿sabes? Qué palabras utilizar uno de niño no sabe. Los papás no nos enseñan eso a veces al principio, y más cuando somos pequeños. Pero sí que ya tenía ese espíritu, ¿cómo, ¿cómo decir la palabra? Curioso. Ya me preguntaba yo, me gustaba saber cómo funcionaban las cosas, por qué, me gustaba mucho ver documentales. Y eso es algo que yo heredé de mi abuela paterna. Esa sed de conocimiento de cómo funcionan las cosas, no quedarme estática en algo, ir a por lo que me gusta. Por ejemplo, yo considero que otros hermanos, mis hermanos, por ejemplo, no los considero tan así. Desde pequeños tampoco fueron así. Y yo creo que eso es algo porque yo el vínculo que tenía con mi abuela paterna era muy fuerte. Incluso cuando mi abuela partió de este plano, mi familia aseguraba que me iba a pegar depresión. Pero ¿qué pasa? Yo, sabiendo las cosas que sé, yéndome por este camino más espiritual, yendo más por el camino de las emociones, cuando empecé a estudiar e hice las maestrías, yo empecé a tener más discernimiento, más conocimiento, más conciencia, y yo todo el tiempo que pude la disfruté en vida, porque yo pensé, ¿de qué sirve que me preocupe luego del futuro? Por ejemplo, yo una gran preocupación que tenía era que yo no quería que mi abuela se fuese de este plano sin conocer a mis hijos, sin que pudiera disfrutar al menos un poco a mis nietos. Y al principio era un problema que me generaba mucha ansiedad y me frustraba mucho. Luego llegó un momento en el que yo decía, a ver, yo estresada, preocupada por algo que yo no puedo controlar, porque a veces la situación y las condiciones que tenemos en ese momento presente no son las idóneas para tener bebés. Entonces yo no estaba en un momento para poder tener hijos, y claro, yo decía, es algo que yo no puedo controlar, hay situaciones que uno de su entorno que no puede controlar. Yo, por más estresada o ansiosa que me pudiera sentir, no mejora, no mejora eso en nada la vida de mi abuela, no va a mejorar en nada la relación con mi abuela, entonces me enfoco en lo que yo sí pueda hacer, en lo que esté en mi mano. Y fue empezar a pasar mucho más tiempo con ella, porque yo ya estaba pegada a ella, ya pasaba tiempo con ella, pero empecé a pasar más, empecé a dedicarle más tiempo, y eso que son épocas en las que yo ya estudiaba en la universidad, iba afuera, trabajaba mucho y pasaba poco tiempo en casa porque no me daba tiempo. Pero yo empecé a sacar tiempo, media hora de aquí, una hora de allí, y cada semana yo 3 o 4 veces a la semana pasaba tiempo con ella. Y pensar que lo que realmente importa de la vida es el tiempo de calidad que disfrutemos con las personas, las lecciones, las experiencias, las vivencias que tengamos con las personas. Eso es lo que cuando trascendemos de este plano nos llevaremos. Porque la sociedad se está volviendo demasiado consumista, muy materialista, y cuando nosotros trascendamos al otro plano no nos vamos a llevar ni el coche, ni la casa, ni la ropa, ni los complementos, no nos llevaremos nada de eso. Solo nos llevaremos lo que nuestra alma experimentó, las experiencias que hayamos vivido con esas personas, con las personas que hayan pasado por nuestra vida todas, las lecciones que nos dejaron, y el crecimiento que hayamos experimentado a través de cada situación. Eso es lo que nos llevaremos. Entonces ahí fue cuando hace un par de años mi cabeza hizo clic y mi manera de pensar cambió. Entonces yo, por ejemplo, la duchaba, le cortaba el pelo, buscaba cualquier cosa que me hiciera disfrutar de pasar tiempo con ella. Por ejemplo, ducharla, prepararle su habitación, hacer alguna merienda. A ella le gustaba mucho, por ejemplo, tomar mate, y yo le cebaba mate, mirábamos la tele en algún momento juntas, salíamos al jardín juntas.
nos quedábamos ahí sentadas un rato hablando, le contaba sobre mis cosas, pasaba tiempo de calidad con ella y si veía alguna tontería que sé que a ella le gustara de comer o de lo que sea, se lo traía. Y eso es lo que realmente importa. La persona lo que quiere es que tú pases tiempo con ella. Da igual, sí que es verdad que son bonitos los gestos, que nos traigan algo que sabemos que nos gusta mucho, sí. No digo yo eso que no, pero lo que realmente valora la persona es que pasemos tiempo de calidad con ellos. Y tiempo de calidad me refiero a disfrutar de la compañía del otro. Eso es lo realmente importante, ¿vale? Y los abuelos, los hombres abuelos, tanto materno como paterno, y la abuela materna también tienen su importancia, pero bueno, hoy quería hacer un homenaje porque hoy sería su cumpleaños de mi abuelita paterna y nada, quería tener un gesto bonito. Ya hablaremos en la siguiente bitácora sobre la importancia de los otros abuelos y la abuela materna también. Espero que te haya gustado el vídeo, lo he hecho corto porque solo quería hacer un pequeño hincapié en la importancia que tienen las abuelas de cara a, ¿cómo decir?, hacer una introspección y un autoanálisis. Ponte, por ejemplo, con lo que acabamos de hablar, ponte a analizar en qué cosas crees que tú tienes muy similares a la abuela, que hayas podido heredar de la abuela, porque como ya hemos hablado en otras bitácoras, se heredan también patrones y heridas y conflictos heredamos. Entonces, aparte de sanar lo malo, también hay que mirar lo bueno, como ya lo hemos dicho antes. Pero si queremos sanar cosas que vivieron, por ejemplo, mi abuela paterna tuvo una vida bastante dura, ¿vale? Con muchas dificultades. Yo al principio de mi vida también tuve muchas dificultades y en algunos momentos de mi vida he pasado dificultades. Entonces, podemos analizarnos el vínculo que tenemos con la abuela, qué cosas nos suenan a la abuela para entender más el por qué nos pasan según qué situaciones de nuestra propia vida para poder sanarlas también. Hay cosas que como sabemos, esos antepasados no supieron cómo resolverlas y nosotros las heredamos. ¿Para qué? Para que nosotros, a raíz de herramientas que ahora tenemos que antes ellos no tuvieron, pudiéramos tratarlo, trabajarlo y sanarlo, ¿vale? Entonces, ponte a analizar, no importa que te estreses, ves con calma, con tranquilidad, vas viendo en qué cosas crees que te parezcan más. Puedes empezar, por ejemplo, con lo físico, que es lo que se ve a primera vista o a simple vista, y luego qué comportamientos o rasgos de la personalidad podemos compartir con esa abuela paterna. Si la tienes, disfrútala, pasa más tiempo. Da igual si no tienes mucho tiempo, media horita cada 2 o 3 días o el tiempo que tú le puedas dedicar es un ejemplo, simplemente, meramente es un ejemplo. Aunque sean pocos periodos de tiempo, pero que tú vayas pasando con ella tiempo, disfrutes, preguntes dudas que tengas, compartas cosas que a ella le gustan, cosas que a ti te suceden. Refuerza ese vínculo para disfrutarla a ella ahora que la tienes aquí, ¿vale? Incluso si no la tienes, también puedes encender una velita, pensar en la abuela, si tienes alguna foto, si la has visto, y decirle cosas que ellos te escucharán, estarán en el otro plano, son seres que ya tienen otras misiones y tienen otras capacidades que nosotros aquí en este plano no tenemos, ¿vale? Ellos pueden oírte, entonces tú puedes hablarle si no la tienes o no la tienes, no, por ejemplo, vivís muy lejos y no puedes comunicarte con ella. Si estás cerca, pues disfrútala más. Comparte tiempo con ella, ¿vale? Y si la relación no está muy bien, mira el por qué el vínculo no está bien, porque siempre lo que nos sucede en nuestra vida tiene información de heridas y conflictos que tenemos que sanar en nosotros, ¿vale? Disfrútala porque no es bonito quedarse con arrepentimiento y con culpa una vez que ya esa persona trascendió, ¿vale? Porque es muy habitual que las personas lloren la pérdida porque sí es dolorosa, pero muchas lloran de arrepentimiento de se me fue esa persona y no la pude disfrutar, no pude compartir según qué cosas que hubiera querido, ¿vale? Evítate esto y al menos empieza, nadie dice que empieces de golpe con mucho tiempo si no puedes, pero al menos poco a poco verás qué cambio en el vínculo se hace, ¿vale? Espero que te haya gustado, me gustaría que si pudiera le dieras un like porque eso me hace saber a mí que te ha gustado, que estos temas te interesan y así puedo seguir preparando más bitácoras referentes a estos temas. Que lo compartas o lo guardes para volver a verlo en un futuro si lo necesitas o lo compartas con alguien que sepas que le puede ser útil o que necesite saberlo porque también sea una persona curiosa como tú. Y gracias a los nuevos suscriptores, os deseo que tengáis un muy bonito día. Nos vemos en la siguiente bitácora.